Las mil y una noche, Aladino y la lámpara maravillosa, Cherezada, historias de los antiguos árabes que nos hablan de unas criaturas que llamamos genios, que viven atrapados en botellas, en objetos, pero que para la tradición musulmana son reales y les llaman jinns. En este podcast de los audios de Cruz Escribiente vamos a hablar de los jinns, vamos a escuchar audios de personas que dicen que han sido poseídas por estas criaturas, y también vamos a tener a un invitado muy especial que nos va a contar todo, así que quédense ahí, escúchelo, disfrútelo, porque mi nombre es Esteban Cruz Niño, @Cruz Escribiente, y a partir de este momento abrimos la puerta del misterio aquí en los audios de Cruz Escribiente. Y para hablar de este tema estamos con un imán musulmán que siempre le ha interesado el misterio, que conoce muchísimo del Corán. Siempre es bueno abrir las puertas a otras visiones del mundo. Yo como antropólogo lo digo, y es el señor Julián Zapata. Imán, muchas gracias por estar aquí en exclusivo en estos audios de Cruz Escribiente, en este podcast. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ¿Qué más, mi querido profesor Esteban? Gracias por esta generosa invitación, después de tantos años de conocernos. Imán, me gustaría preguntarle por el tema que nos tiene hoy aquí en los audios de Cruz Escribiente, que son los jinnes, estas criaturas espirituales, estas entidades que según la tradición del Islam están por todas partes, fueron hechas por el mismo Alá, por Dios, que a veces aparecen como buenas o aparecen como malas, y que en las historias han sido atrapadas en botellas, y que en sus versiones más oscuras, y hoy en día muchos lo creen en el mundo, pueden poseer los cuerpos de las personas, de los seres humanos. ¿Cómo se ve eso en el Islam? Porque es parecido a la posesión demoníaca del cristianismo. Dentro de poco vamos a escuchar algunos audios de personas que dicen están poseídas, ¿no?, por estos jinnes. Pero antes de eso, Imán, cuéntenos por favor, ¿cómo estos genios o estos jinns pueden poseer a los seres humanos? ¿Es verdad que esto está dentro de la tradición del Islam? Totalmente cierto. Lo cierto es que los jinnes también, por su gran capacidad de escuchar. A ver, los jinnes tienen una cosa interesante que voy a tratar de narrar de la historia de la cosmovisión del Islam y del Corán. Los jinnes son seres superdotados que habitan en muchos mundos. Y como conocían muchas veces el futuro de los seres humanos o ciertas sociedades, pues bien, influían en ciertos hombres dotados que los puedan invocar para darles, en muchas ocasiones, información positiva, correcta, o muchas veces manipular esta información. Ahora bien, por eso van a encontrar ustedes magos que invocan a ciertos elementales o ciertos genios que tienen la razón, pueden acertar en muchos temas, pero también cometer muchísimos errores. Pues bien, lo que hizo el profeta Muhammad fue decir, el profeta Mahoma, es que Dios repele a estos seres que quieren escuchar la asamblea de los ángeles con fenómenos cósmicos, como tormentas. Pues bien, pueden interferir en los seres humanos y provocarles perturbaciones psíquicas. O sea, invocar, por ejemplo, aquellos seres humanos que van con la tabla de Ouija, piensa que se comunican con sus antepasados o sus parientes. Pues bien, los jinnes, que son muy listos, pues nos interceptan esta comunicación, y son ellos los que se introducen en la mente de algunos medium o de algunas familias y los enloquecen. Pero déjeme decir otra cosa más interesante. El tema de los jinnes se pone tan interesante, los genios, que hay muchas variedades de genios. El profeta Mahoma, por ejemplo, dice que hay habitantes en los mares. Un tema complejo. Imán, le quería hacer otra pregunta específicamente sobre el exorcismo musulmán. ¿Es que los jinns pueden entrar, según el Corán y según las tradiciones musulmanas, al cuerpo de las personas? ¿Pueden intentar poseerlos como los demonios católicos? ¿Y los imanes, como usted, pueden sacarlos, alejarlos de ahí? ¿También pueden poseer cosas? Claro. El asunto es cuando permitimos que entre un elemento negativo. O sea, le abrimos la puerta a un elemento negativo. Y por supuesto, al entrar un jinn negativo, y tomarse un cuerpo y no se puede expulsar, pues empieza a hacer bestialidades, ¿no? Locuras. Y la única forma de sacarlo es a través de unos actos especiales del vir y de recitación del Corán, invocando a Dios y los ángeles y los profetas para expulsarlos. Entonces, claro, hay unas sentencias del Corán. Yo voy a permitirme, por ejemplo, dar dos de ellas, que son claves para expulsar los jinnes, gnomos o duendes. No es un tema para jugar, es un tema complejo, pero permítanme, ya que hablo de este tema, recitar dos capítulos del Corán muy cortos,
y su traducción, que ayudan a expulsar los demonios, ¿sí? Los jinnes o los genios negativos, peligrosos. Dice, hay una sura que se llama las suras, los capítulos 113 y 114 del Corán. O sea, el Corán tiene 114 libros. Y especialmente los últimos 2 capítulos, que son versículos muy cortos, 5 versículos nomás, y 6 versículos cada uno. Dice, hay un capítulo del Corán que es el 113, se llama el Alba. Dice lo siguiente. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq. Min sharri ma khalaq. Wa min sharri ghasiqin idha waqab. Wa min sharri nafathati fil 'uqad. Wa min sharri hasidin idha hasad. Sadakallahu aliyul adim. Dice lo siguiente, en el nombre de Dios, el más compasivo, el más misericordioso. Di, me refugio en el Señor del alba, del mal que hacen sus criaturas, del mal de la oscuridad cuando se extiende, del mal de los que soplan en los nudos, del mal envidioso cuando envidia. Esto se refiere a unas prácticas que tenían de brujería algunas personas en el mundo semítico antiguo, de hacer nudos para atar personas y para poseerlos. Escuchamos entonces al imán Julián Zapata, uno de los musulmanes más reconocidos de Colombia y de Sudamérica. Escuchamos lo que nos habla acerca de los jinns, de los genios, aquellos que pueden poseer a las personas, pueden entrar a su cuerpo. Los genios no son buenos ni malos, pero están en la tradición coránica. A continuación vamos a escuchar parte de un exorcismo musulmán. Es una persona que está en un trance de posesión demoníaca o de posesión por jinn. Nosotros los antropólogos y en general las ciencias humanas y las ciencias de la salud piensan que estos trances son inducidos por el sistema de creencias en el que viven las personas. Dicho esto, le voy a pedir a usted que nos está escuchando que coloque aquí en los comentarios de este podcast qué siente o qué piensa de este tema. Que también nos dé like y comparta esta información si le gusta, porque el misterio es cultura. Escucha a continuación, es bastante aterrador. Y vuelvo a decir, coméntenos desde dónde nos escucha y qué piensa de esto. Imán, muchos investigadores dicen que estos exorcismos son realmente para los que hacen parte de estas culturas una especie de terapia catártica, que así sacan las tensiones, los problemas, que estas prácticas de trances y de exorcismos están en muchas culturas, en casi todas las del mundo, y que tienen esa función, ¿no? Imán, ¿qué más podemos hablar acerca de los jinns, de los exorcismos de los jinns y del Corán y de lo que usted sabe muchísimo, que es esta tradición teológica musulmana, aquí en los audios de Cruz Escribiente? De hecho, hay que aclarar que hay un capítulo del Corán que se llama el capítulo 72, 72. 72 se llama los genios, los jinnes, este capítulo, muy conocido, donde habla claramente de su creación y de la importancia de estos seres en la naturaleza que viven paralelamente al hombre. Curiosamente es el número 70. 7 y 2 es 9 en numerología, es la magia. De ahí que como ellos utilizan la magia y son poderosos, y los invocan magos también, humanos, pues el asunto se complica. Bueno, realmente no es para jugar con este tema, hay que conocerlos, hay que saber enfrentarlos. Lo cierto es que todos los días nos enfrentamos no solamente a los elementos negativos de la humanidad, de los seres humanos, que tienen envidia, que tienen celos, que hacen el mal, sino que nos enfrentamos a estos seres también, que los hay buenos y los hay malos. Los que son buenos nos ayudan, y debemos volverlos parte de ese ejército del bien. Así como tenemos que invocar el ejército de jinnes,
los genes positivos, genios positivos, como los ángeles y como los seres humanos. Dentro de la tradición musulmana, Imán, hay muchos tipos de jinns. Como usted nos ha dicho, hay algunos que se dice viven en las marismas, en los océanos. Otros se dice son los de los desiertos, ¿no? Los famosos gnomos y los duendes de las arenas, los moradores de los desiertos. Y también se dice que hay otros que viven en los edificios antiguos. ¿Nos puede hablar un poquito de esos tipos de jinns? Por ejemplo, de aquellos que viven en las cuevas y en los grandes edificios y en las grandes mezquitas, supuestamente. Jinn Ifrit es una especie de jinn poderoso. Lo cierto es que en muchos lugares, en muchos edificios viejos, ¿sí? En muchas universidades antiguas, están en muchas iglesias antiguas, monasterios antiguos, conventos antiguos, etcétera. Mezquitas antiguas, sinagogas antiguas, etcétera. Los hay muy antiguos, en las montañas. De hecho, hay muchas formas de entrar en contacto con ellos, pero evidentemente la clave está en saber armonizar con ellos porque son nuestros hermanos en el universo, como los ángeles y como los genios. Entonces, la clave para poder relacionarnos con ellos está en actuar bien, invocarlos positivamente, que oren con nosotros, que protejan la casa. Yo tuve la oportunidad de tener, sí los he visto, debo ser franco, los he visto claramente en sueños, orando conmigo, miles. Los he visto, pequeños, de color blanco, casi que pareció como motas de nieve. Los he visto por miles, orando conmigo, ¿sí? Y bueno, eso requiere tener conciencia de su existencia, comprensión de su mundo, y el saber que sea que lo entendamos o no, están con nosotros en este mundo y fuera de este mundo. Bueno, Imán, lo cierto es que somos hermanos de sí, ellos también, son nuestros hermanos. quería preguntarle a usted qué tipo de jinn existen, qué nombres tienen y dónde viven y qué tipo de ellos existen. A ver, los hay en los desiertos, evidentemente, y ejercen influencia sobre los elementos del desierto, como las tormentas, ¿sí? Como las dunas, donde están las dunas, o hay sitios, por ejemplo, donde hay sitios peligrosos, ¿sí? Se protegen lugares antiguos, en el desierto o en las selvas, viven, también los hay en las selvas, ¿sí? Recuerda que son, como los seres humanos, tienen muchas etnias, muchas razas, ¿sí? Muchas categorías. En el caso de las selvas es sorprendente porque son ellos los que están encargados de que proliferen la vorágine para no ser visto, es decir, ciudades donde ellos viven. Hay ciudades que quedaron tapadas, ocultas por la selva. Se sabe, por ejemplo, que la selva amazónica en el pasado ha sido conquistada por el hombre, siglos atrás, y hay muchas ciudades en la selva desaparecidas que están redescubriendo la humanidad. La razón por la que no las hemos descubierto es porque están protegidas por jinnes gnomos o duendes, genios. Esa es la razón. No quieren ser molestados porque allá hay tesoros, viven en esos lugares, de ahí que no es fácil llegar a ciertos sitios. Muchos lugares no los vemos, lo mismo pasa en el océano, islas que no los vemos, que no sabíamos que existían. Bueno, en la medida en que el ser humano tiene cierto nivel espiritual, de ahí que encontrar tesoros es complicado. Hay que luchar contra esto. La gente dice, estoy buscando mina, estoy buscando esmeraldas. Bueno, realmente eso es complejo, porque ellos adoran esas piedras también, como nosotros, ¿sí? Porque esas piedras también emiten energía, una energía especial, ¿sí? Sobre eso hay una tradición también larga en el mundo musulmán sobre el significado de las piedras preciosas. De ahí que, bueno, era muy recomendable. Por ejemplo, yo tengo aquí, puedes ver, un anillo de plata con un rubí. El profeta Mahoma tenía un anillo de plata con un rubí. Curiosamente, es una remembranza del anillo del profeta Salomón. Pero es importante tenerlo presente. Entonces, claro, existen muchos tipos de jinnes que moran en los ríos, ¿sí? Para proteger los ríos, son elementales que protegen los ríos, los bosques, ciertas plantas para que no se extingan, ciertos animales para que no se extingan. Y en el mar, en el océano, existen jinnes oceánicos que viven en grandes profundidades y tienen conciencia y pensamiento y protegen esos lugares. Hay un tipo de jinnes que llaman jinnes Ifrit, que son jinnes gigantes, poderosos, como especies de gigantes, así como estos gigantes titanes que uno habla del mundo griego. Estos jinnes Ifrit, los hay buenos y los hay malos, tienen demasiado poder. Y bueno, enfrentarse con ellos ya es a otro precio. Esto ya requiere un superángel un ángel que los enfrente o una persona espiritual muy poderosa que los enfrente, porque evidentemente hacen desastres, ¿sí? Las cuevas están llenas de ellos. De hecho, ustedes recordarán, creo que una vez hicimos un programa contigo donde hablábamos de una asamblea de jinnes en Omán, cerca de Mascate, en el oriente de Omán. Hay un sitio que se llama Asamblea de Jinnes, ¿sí?
y son poderosos. Es un lugar que está en la tierra, bajo la tierra, unas cavernas gigantescas. Cabe un estadio ahí, tiene más de 300 metros de largo, como por 220 de ancho, una cosa gigantesca, y se le llama históricamente como una asamblea donde se reúnen. Así como existen unos gobiernos para la humanidad, naciones, territorios, islas, donde gobiernan los seres humanos y tenemos nuestros partidos, también ellos lo tienen. Tienen sus gobiernos, tienen sus grupos, sus tipos de genios, sus categorías, y que todos tienen sus virtudes porque son creación de Dios, hay que recordarlo, ¿no? En esta oportunidad, en los audios de Cruz Escribiente, hablamos de los jinns, de los genios, de aquellos que salen en las 1001 noches, en los relatos de Cherezada, aquel genio que sale de la lámpara de Aladino y da 3 deseos a ese héroe, aquel genio que aparecía atrapado en las botellas, en otros cuentos, en otras historias, en otras leyendas tradicionales de los musulmanes, pero para muchos de ellos es real, son reales, como son reales los ángeles para los católicos o como son reales los espíritus para los hinduistas. Se trata de una tradición religiosa muy rica y por eso hemos traído ese tema aquí y por eso hablamos con Julián Zapata, un imán musulmán. Y le quiero preguntar por la India precisamente, porque en la India hay una gran cantidad de musulmanes que llegaron allá y allá hay un lugar en donde ellos dicen se reúnen todos los jinns, ¿no? Hay sitios geográficos en muchos lugares del mundo que los seres humanos les hemos dado propiedades poderosas, desde lugares ovni hasta lugares sagrados como Jerusalén o como, por ejemplo, Capilla del Monte en Argentina. Cuéntenos un poco de ese lugar, de esos sitios que quedan en India que están asociados a los jinns. A ver, en Delhi, hay que recordar que la India es el país más multicultural, el laboratorio espiritual más grande de civilizaciones y espiritualidades del mundo. Además, pues va a ser la nación más grande de la Tierra demográficamente. Tienen como 1.400 millones y allí hay cerca de 300 millones de musulmanes. Delhi fue una de las capitales del mundo mogol musulmán, del imperio mogol. Recuerda que ellos son los que hacen los imperadores mogoles hacen el Taj Mahal, ¿no? Uno de los lugares más visitados del mundo. Pues bien, resulta que hay un famoso fuerte en Delhi que se llama Feroz Shah Kotla. Feroz Shah Kotla es por un famoso shah que se llama Tughlaq. En el siglo XIV construyó un gran fuerte, una mezquita, etc. Bueno, en ese lugar, desde hace muchos años, la gente va a visitar a ese lugar, a ese fuerte, y a unas habitaciones especiales que hay allí, como nichos, para invocar a los jinnes. O sea, literalmente los seres humanos van a invocar a los jinnes para que les hagan favores. Les curen enfermedades, los hijos puedan conseguir esposa, buena novia, etc. Bueno, los ayuden con un buen trabajo, etc. Entonces, en Feroz Shah Kotla, actualmente es un lugar muy visitado, especialmente los jueves. Desde los jueves, desde la mañana hasta la noche, además porque los jueves, el día jueves es un día muy especial para los musulmanes en el campo de la mística, el sufismo y el irfán. Hay que recordar que los que llevaron el Islam a la India fueron los místicos musulmanes sufis, irfanes, místicos, gnósticos musulmanes. Pues bien, es común ver allí que la gente escribe cartas, hasta le saca muchas fotocopias a las cartas y las pega y las cuelga en una rendija, con unas cintas, para recordar a los jinnes en ese lugar que los ayuden. Esto se hizo muy famoso especialmente en los últimos 30, 40 años con la llegada de un místico allá musulmán, sufi, que llegó a vivir a ese lugar. Y bueno, desde ese momento parece que entró en contacto con una legión de jinnes y buenos, sí, un ejército de jinnes buenos que hacen favores a la humanidad. Es decir, que este es uno de los casos concretos donde en el mundo, en este lugar que se llama, en este fuerte de Delhi, Delhi es una ciudad, la antigua Delhi, ¿no? Recuerda que hay Nueva Delhi, que es la capital de la India, pero esta es Delhi, la ciudad más antigua. Y en Feroz Shah Kotla, los creyentes le rezan y encienden velas y escriben cartas para los genios. Esto demuestra que los seres humanos en muchas culturas tienen mucho contacto con estos elementales. O sea, esto es más común de lo que nos imaginamos y, por supuesto, abre un debate interesante. ¿Por qué razón los seres humanos son ayudados o son socorridos y se les escuchan sus súplicas y plegarias y estos jinnes los ayudan? Pues porque también hay jinnes santos, poderosos. Así como hay jinnes que enloquecen a los seres humanos y los desvían, hay unos geniales santos que ayudan a los seres humanos y ayudan a otros jinnes, porque recuerden que los jinnes también tienen su guerra interna, pero es interesante porque es de los casos concretos que se conocen en la Tierra donde lo hacen. O sea, invocar jinnes es importante y un lugar específico, además es un lugar antiguo, es un lugar del siglo XIV y los genios malos pueden hacer perder a una persona en el desierto o en el mar, ¿sí? En cualquier parte.
y que no encuentran su lugar de retorno. Bueno, esto demuestra el poder que tienen los jinnes en la civilización islámica, en la mística islámica, y bueno, no son negados por ninguno, ni siquiera por los, ni siquiera los fundamentalistas, los más fundamentalistas los ignoran, saben que existen, solo que sobre este tema esotérico y místico, quienes mejor tienen una teoría desarrollada sobre ellos y una escuela más desarrollada sobre ellos son la Gnosis islámica, el sufismo, de la cual yo soy practicante. Yo soy un practicante del sufismo de la mística. Y bueno, este tema me apasiona y de hecho, vivo en armonía con los, literalmente, ¿sí? Y bueno, y son necesarios que andemos todos en armonía porque si no, este mundo sería mucho más difícil, más conflictivo. Iman, muchas gracias por estar aquí nuevamente conmigo y gracias por estar aquí en los audios de Cruz Escribiente, un podcast que llega a muchos lugares de América Latina. Me gustaría que nos enviara un mensaje final y nos contara cómo pueden seguirlo, cómo pueden buscarlo ustedes en redes. Y gracias nuevamente, Iman Julián Zapata, por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias, mi querido profesor maestro Esteban Cruz, por esta generosa invitación. Compartir una vez más sobre temas de la mística, del más allá, del más acá. Bueno, el mensaje para todos es que tenemos que aprovechar a los ángeles, aprovechar a los genios positivamente, invocar cosas positivas, ¿sí? Y para ello hay que leer los libros sagrados. O sea, no es suficiente llamarlos, hay que leer libros sagrados, hay que leer el rosario, hay que aprender el rosario o musulmán, o el rosario católico, o bueno, el de otra tradición espiritual, el recuerdo de Dios, porque evidentemente sí nos ayudan. Y bueno, y además hay jinnes especializados en la comunicación, así como el ángel Gabriel es el ángel de los comunicadores sociales, de los periodistas, de la tecnología, también los hay como ellos, que nos permiten en este momento y nos ayudan a que este programa salga bien. Bueno, mis queridos oyentes, me pueden encontrar www.centroculturalislámico.org.co www.centroculturalislámico.org.co, que es una página que la estamos mejorando, va a tener grandes libros sobre mística, sobre tradiciones espirituales, sobre diálogo entre civilizaciones, sobre exposiciones de arte, porque tenemos una de las mejores colecciones de arte del país, tenemos más de 500 obras de arte para exposición, así que, bueno, esto es un llamado para que enriquezcamos nuestro saber intelectual, espiritual y cultural y humanista, y bueno, y este es un portal para la civilización islámica y tradiciones espirituales, y no olviden que, mis queridos amigos, que sea que lo entendamos o no, tenemos que seguir siempre en esta vida verdades eternas y justas, éxitos en esta vida y en la otra. Bueno, llegamos al final de otros audios de Cruz Escribiente. Esta vez fue un programa especial, fue una entrevista a un imán musulmán y yo quiero decirles desde aquí una reflexión, la que siempre hago. Y es que las creencias de los seres humanos son muy diversas. Todos, ustedes y yo creemos en algo. Y eso le debemos respetar a las personas. Debemos respetarle al otro sus creencias, porque así también nos respetarán. Hoy hemos hecho un panorama por la creencia de los jinns. Para más de 1.400 millones de personas en el mundo, que son los musulmanes, existen. Para muchos de ellos es una realidad. Yo vi, por ejemplo, en Marruecos, que visité, en un mercado como las personas echaban agua hirviendo a las 4 esquinas de un local de telas, porque decían que había un jinn que estaba escondiendo las cosas y que así lo estaban repeliendo. Es una creencia. Es para ellos una realidad y lo respetamos. Y el mundo del misterio es eso, respeto. Aquí no juzgamos a nadie. Aquí no le decimos loco a nadie. El misterio es cultura, la cultura es tradición, la tradición es patrimonio y eso somos nosotros. Somos el resultado de generaciones de seres humanos que creyeron, que soñaron, que abrieron la puerta a lo imposible. Gracias por estar aquí en los audios de Cruz Escribiente. Se les quiere mucho, bebesaurios, se les quiere mucho en donde estén.